y pertenezco a Taces Bayate, que es la división de comercio internacional del grupo ATE. Y bueno, junto con mi compañera Eva, somos las que hoy vamos a hablaros de este impuesto. Las dudas que tengáis las podéis ir presentando en el chat y al final de nuestra exposición inicial iremos resolviendo esas dudas, ¿vale? Sí que os pediríamos que los propios asistentes no retroalimentéis y contestéis esas dudas, porque se van a contestar todas al final. Así que para que no se genere una atención especial en el chat ahora y que luego estemos todos a las respuestas que podamos compartir, ¿vale? Y bueno, dicho esto, la pregunta del millón. ¿Afecta a mi empresa el nuevo impuesto del plástico sobre los envases de plástico? Esa es la pregunta que nos llevamos haciendo desde enero de este año, seguramente muchos y muchas de vosotros, ¿no? Y decir, "Oh, no tengo claro si yo no soy fabricante de envases de plástico, mi producto no tiene plástico o si tiene es muy residual". Pues bueno, a partir de esta pregunta nos tenemos que ceñir un poco a lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de un contexto normativo que es de dónde nace este impuesto especial del plástico. Luego también tenemos que tener muy en cuenta que también lo dicen esas normas que se han creado, cuáles son las definiciones y aspectos relevantes que tiene este impuesto. Continuaremos una vez que sepamos si nos afecta el impuesto, esas definiciones que nos han dicho, si tenemos o no que ver, cuáles son las obligaciones que tienen los contribuyentes para con este impuesto especial. Y bueno, y por último, y posiblemente lo más rico de la sesión de hoy serán las dudas que entre todas y todos vamos a ir planteándonos, ¿vale? Pues bueno, sin aburriros mucho y sin entrar mucho en detalle, hay que tener en cuenta que esto no nos lo hemos inventado. No es algo que sale de la nada, sino que bueno, hay una ley que se publica a finales de 2022 que nos habla sobre los residuos y suelos contaminados para una economía circular. Y esta ley española viene a su vez de una directiva comunitaria que se publica en el 2008, donde precisamente también se habla de lo mismo, de, bueno, tenemos el planeta lleno de residuos y de contaminación y tenemos que poner nuestro granito de arena para que, pues bueno, nuestro ecosistema esté mejor. Entonces, en esa directiva comunitaria lo que nos dice a todos los países miembros de la Unión Europea es que tiene que haber una medida económica para intentar atajar este problema. Entonces, cada país, de acuerdo a lo que ellos consideran, adoptan o están adoptando esa medida económica. Y nosotros, en nuestro caso, en España, esta ley lo que ha hecho ha sido poner un impuesto especial, ¿vale? Otros países están haciendo pues eso, su análisis de cómo van a aplicar esta directiva comunitaria y esa parte económica para que sea desincentivado el uso del plástico. Pero todavía pues están resolviéndolo. Nosotros no somos los peores porque hayamos puesto un impuesto, porque en el resto de países de la Unión no lo hay ni nada, sin más, igual hemos sido los primeros, eso sí. Entonces ya vemos que en esa ley nos habla en el título 7 y en el capítulo primero de ese nuevo impuesto especial del plástico no reutilizable. Además de eso, la agencia tributaria también a finales de año ya aprueba los modelos para declarar. El modelo 592 para la liquidación del impuesto y el A22 para las devoluciones. Y como nosotros tenemos un ámbito específico y especial de tributación, pues bueno, las diputaciones les ha costado un poquito más. Pero bueno, ya han ido ya en este pasado mes de abril y bueno, y publicada en Álava en última instancia en mayo, ya han ido publicando cómo hacerlo aquí. Pues en Vizcaya se publica el 13 de abril, en Guipúzcoa el 14, en Álava el 15 y en Navarra el 24. Pero bueno, las órdenes forales que se han aplicado vienen de la ley, no son tampoco nada nuevo ni diferente. Sabida la ley, conocida la orden foral. Vale. En cuanto a las definiciones, que al final es algo relevante e importante, tenemos que tener claro que el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables es un impuesto indirecto, es un impuesto como el IVA, que grava el consumo. Es un impuesto especial porque grava solo el plástico no reutilizable. Es monofásico porque solo se aplica una vez. Y es medioambiental porque es disuasorio. Quiere desincentivar el uso del plástico en la industria y en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿vale? O sea, ese es el principal motivo de este impuesto, es
lo que hemos dicho, viene de esos residuos y esa contaminación. Es disuasorio y desincentivador. Y el ámbito de aplicación de este impuesto es todo el territorio español, incluido Canarias, Ceuta y Melilla. Y aquí es donde tenemos nuestro primer problema, que es un envase. ¿Qué consideramos envase? Envase, y nos lo dejan bien claro, clarito, todo producto fabricado con material de cualquier naturaleza y que se utiliza para manipular y distribuir y presentar mercancía. Esta es una palabra clave, por eso la ponemos subrayada y en negrita más grande. Tiene que contener mercancía. Habrá otras cosas que no sean mercancía y que por eso no nos aplique el impuesto, ¿vale? También es una definición más amplia porque nos dice que si hay algún envase o artículo que no entre dentro de esta definición, pero que sí pueda desempeñar la función, también se considerará envase. Y luego también consideramos como parte de envase los elementos auxiliares integrados en él, que se consideran parte del envase. Puede ser, por ejemplo, una percha que va unida a un producto. Algo que nos puede parecer raro, pero eso también se considera envase, ¿vale? Ya más definiciones, porque hemos dicho que eso es un impuesto especial que se grava a los envases y de plástico. ¿Qué es el plástico? Pues también nos lo deja bien definido. Es material compuesto por un polímero tal como se define en el artículo 3.5 del reglamento 1907 de 2006. Aquí hay un montón de reglamentación de la Unión, reglamentación interna, que ya nos está definiendo ciertas cosas antes mismo de que esta ley entre en vigor. También tenemos que tener claro que es plástico biodegradable, es plástico. Independientemente de que el plástico que estemos utilizando para nuestros envases sea biodegradable, seguirá siendo considerado plástico, ¿vale? Eso también es un elemento importante. También hay que definir que se considera plástico de un solo uso, aquel que no ha sido concebido y diseñado para usarse más veces. Así de sencillo. Sí, pero yo una botella de plástico la puedo usar más veces. Sí, la podré usar más veces, pero no ha sido concebido ni diseñado para eso. ¿Vale? Y por contra, tenemos la definición de plástico reutilizable, que será aquel envase, aquel producto que se ha fabricado para múltiples circuitos y rotaciones. Y además, no solo es que sea fabricado para eso, sino que además haya un ente certificador de acuerdo a una norma UNE que ya hay publicada del año 2005 que diga que ese envase o embalaje es reutilizable. ¿Vale? Entonces, no solo hay que decir que lo puedo reutilizar, sino que tengo que ser capaz de poderlo demostrar. Y tenemos una norma 1 que nos lo dice. Bueno, el ámbito de aplicación del impuesto tiene que ver, como hemos dicho ya, con los envases no reutilizables que contengan plástico. Y todos los artículos que no encontrando encaje en esta definición, pues también se consideren que puedan cumplir esta función. También entran dentro del ámbito del impuesto los plásticos semielaborados destinados a la obtención de los envases. Y luego también aquellos elementos de cierre que contengan plástico. Pues bueno, las fotos nos dicen más o menos cuáles son los ámbitos más comunes de aplicación de este impuesto. Por ejemplo, ¿qué cosas conforman parte de este impuesto especial? Pues botes de productos de droguería, mallas o redes, botellas, bidones, algo casi que nos choca un poco, que nos ha chocado durante este tiempo. Por ejemplo, el embutido, sabéis que a veces lleva digamos, como un cierre de plástico, como una tripa de plástico para su comercialización. Pues podríamos considerar que esa tripa de plástico es necesaria para el producto, pero consideran que forma parte de un envase, ¿vale? Entonces, pues el ámbito de aplicación del impuesto es muy extenso. Pero sobre todo y seguramente lo que más nos puede llegar a afectar a nosotras y nosotros que estamos hoy aquí será el film y la cinta de embalaje, así como ese film protector de burbujas. Eso también es ámbito de aplicación del impuesto, ¿vale? Y algo que nos puede también interesar es qué producto no forma parte de este ámbito objetivo del impuesto.
Pues, por ejemplo, los bolígrafos, los cartuchos para impresora, porque en este caso sí que se considera que la parte de plástico forma parte del producto y no es un envase. Las cápsulas de café y también las bolsas de basura. Y ahí diréis, ¿por qué una bolsa de basura? Si parece que tiene toda la pinta de ser así. Pues porque precisamente la bolsa de basura contiene residuo y el residuo no se considera mercancía. Y hemos dicho que antes que eran envases que contengan mercancía, que era un aspecto muy importante. ¿Vale? Pues seguimos definiendo cosas. Y bueno, ¿cuál es el hecho imponible que grava este impuesto que hemos dicho que era indirecto, monofásico y demás? Grava a la fabricación, es decir, a los fabricantes nacionales de estos envases, estos cierres y demás, a aquellas empresas que compran a otros Estados miembros de la Unión Europea y eso que compran contenga plástico. También grava la importación, esas empresas que compran de fuera de la Unión Europea y que lo que compran puede ser envase o cierres o que contengan esos elementos que hemos mencionado que están dentro del ámbito del impuesto y aquellos otros elementos de introducción regular, cuando hemos declarado, pero sí que deberíamos haberlo hecho. Y bueno, ¿y quiénes son los contribuyentes? Pues si el hecho imponible hemos dicho que son grava la fabricación, la adquisición intracomunitaria y la importación, pues los contribuyentes serán aquellas empresas fabricantes, aquellas empresas que hacen adquisiciones intracomunitarias y aquellas empresas que importan. ¿Vale? Y bueno, y como base imponible de este impuesto y para que veáis que el ámbito y el objetivo de este impuesto no es recaudar, sino que es disuadir, desincentivar el uso de estos plásticos, veis que se grava por kilogramo y que el tipo impositivo es 0,45 euros por kilo. Ahí, salvo aquellas empresas fabricantes que les pueda hacer daño este impuesto, al común de las empresas que hacen adquisiciones o que hacen importaciones de producto y que lo que tienen de plástico es ese film, esa cinta, esas burbujas, pues es desincentivador. Evitar que se llene nuestro mercado de plástico. También hay que tener en cuenta que tendremos que definir cuánto de todo lo que comercializamos es plástico reciclado, pero no lo vamos a decir. No, me han dicho que esto es plástico reciclado. También hay una UNE que tendremos que acreditar que efectivamente lo que decimos que no es de un solo uso y que no es reciclable, que tiene ese ámbito de acogida por la norma UNE. Último, pues de lo que yo voy a hablar ahora, que este impuesto forma parte de la base imponible del IVA. ¿Vale? Elemento importante también. Pues una vez que ya Gemma nos ha explicado, yo creo que nos ha acercado bastante a lo que es la parte, el contexto normativo y el ámbito objetivo del impuesto, vamos a pasar un poco a la parte más práctica, ¿vale? Sabemos ya o tenemos una idea, nos hemos podido hacer una idea con lo que nos ha explicado Gemma de en qué parte nos puede afectar o no nos puede afectar y ahora qué tenemos que hacer, ¿no? Pues bueno, vamos a ver como clientes qué obligaciones tenemos, ¿vale? Entonces, vamos a diferenciar entre tres figuras, importadores, fabricantes y aquellos que realizan compras intracomunitarias, ¿vale? Los importadores, cada vez que hagan una importación, su agente de aduanas en el momento de la importación, en el momento de realizar la declaración aduanera, les va a preguntar cuántos kilos de plástico no reciclado en envases viene en ese pedido. Si es menos de 5 kilos al mes, sabemos que en este pedido viene 1 kilo de plástico y no vamos a importar más, no es necesario que lo declaremos, ¿vale? Es decir, como importadores se va a devengar el impuesto, se va a liquidar el momento de la importación siempre que que tengamos previsto importar más de 5 kilos al mes, ¿vale? Como importadores no es necesario que nos registremos en ningún tipo de censo ni de registro ni presentar declaraciones. Se hace con cada pedido la liquidación, ¿vale? Digamos que es la parte más sencilla, lo vamos a ver luego en la declaración, en el DUA de importación, ¿vale? Donde se nos complica es
si somos fabricantes de este tipo de producto, de este tipo de envases, o si compramos en otros países miembros mercancía que viene, o bien compramos envases para rellenar con nuestra mercancía, o bien compramos envases que compramos mercancía que viene envasada en plástico, ¿vale? En esos casos tendremos que solicitar el CIP, el código de identificador del plástico, siempre que compremos más de 5 kilos al mes. Si somos una empresa que compra muy poquito en otros países miembros y compramos menos de 5 kilos al mes, o nuestra mercancía viene envuelta en plástico, en madera, embalada de otra manera, no tenemos tampoco que solicitar el CIP ni que hacer ningún tipo de declaración, ¿vale? El periodo de liquidación coincide con el del IVA. Si una empresa hace declaraciones de IVA mensuales, tendremos que realizar declaraciones mensuales del impuesto del plástico. Si lo hacemos trimestral el IVA, también irá de manera trimestral la declaración del impuesto del plástico, ¿vale? Y tenemos que la obligación de llevar y presentar libros de contabilidad, los fabricantes o libros de registro, los que realizamos compras intracomunitarias, ¿vale? Luego veremos un poquito más adelante en qué consisten esos libros, que es lo que más lata nos puede dar, ¿vale? Vale, otra obligación que tenemos, los fabricantes, aquellas empresas que fabriquen envases que formen parte del ámbito objetivo, tienen la obligación de repercutir el importe indicándolo en la factura, de la misma manera que repercutimos el IVA, ¿vale? Es una repercusión jurídica, digamos, del impuesto, ¿vale? En la factura debe aparecer el importe de las cuotas devengadas, la cantidad de plástico no reciclado contenido de los productos expresado en kilogramos y si resulta de aplicación algún supuesto de exención, que los vamos a ver más adelante, ¿vale? Eso solamente lo repercuten los fabricantes. Después de que el fabricante ha hecho la primera entrega, por ejemplo, ponemos un caso, un fabricante ha vendido a un distribuidor y ese distribuidor lo vende a otro tipo de empresas. Ese distribuidor no tiene obligación y no puede repercutir el impuesto, puede incrementar el precio, pero no repercute el impuesto, ¿vale? Y no tiene obligación de indicar a cuánto le han repercutido a él. Solamente hay obligación si el adquiriente se lo solicita, ¿vale? Vamos a ver luego casos en los que sí que puede darse el caso de que cuando compramos envases le pidamos a nuestro distribuidor que nos indique exactamente cuántos kilos de plástico son y cuánto se ha pagado por ese plástico, ¿vale? Porque queremos luego deducirlo o minorar cuotas o lo que sea, ¿vale? Avanzamos un poquito y hemos visto que los productos que formaban parte del ámbito objetivo eran muy amplios, ¿vale? Abarcaban mucho tipo de producto, ¿vale? Pero también la ley nos pone unos supuestos de no sujeción y unos supuestos de exención, ¿vale? Los hemos puesto así, como no sujeción y como exención, tal como marca la norma, y os hemos dejado también aquí el artículo con el que se marca la norma, ¿vale? No somos muy amigas de los artículos, pero sí que es cierto que cuando vayamos a hacer los libros de registro y queremos declarar algo como no sujeto o como exento, tenemos que elegir una clave y hacer mención al artículo, ¿vale? Entonces, al artículo de la ley lo hemos dejado así porque creemos que en un futuro os puede ayudar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que no está sujeto? No está sujeto la fabricación de un envase cuando haya dejado de ser adecuado antes de su puesta en el mercado. Y esto no quiere decir que se han manchado o que los hemos dejado en una esquina y se nos han quedado antiguos, no. La ley habla de causas de fuerza mayor, habla de robos, de incendios, ¿vale? Y siempre hace falta también justificarlo, con lo cual entendemos que este supuesto de no sujeción lo vamos a utilizar muy poquitas veces, ¿vale? Sí que como fabricantes no está sujeto una mercancía que enviamos fuera del TAI, fuera del territorio de aplicación del impuesto, es decir, fuera del territorio español. Si un fabricante de envases envía la mercancía a un cliente en Francia, esta mercancía estaría no sujeta, ¿vale? Sí que habría que declararla en los libros de registro, pero con la clave de no sujeción, ¿vale? También está no sujeto a la fabricación, importación o compra intracomunitaria de pinturas, tintas, lacas, adhesivos, ¿vale? Nos pasamos un poco más rápido estos que me parece que no son tan genéricos, ¿vale? También la importación, fabricación o compra intracomunitaria de artículos están diseñados para ser entregados junto con las mercancías. Aquí como ejemplo ponen, por ejemplo, el plástico de los invernaderos, que entiende el legislador que
protege las macetas o las plantas que van a estar, que no se venden de manera conjunta, pero sin embargo las bolsas de congelado no se venden junto con la mercancía que van a proteger y no están sujetas, ¿vale? Están sujetas y no tienen ningún tipo de exención, ¿vale? Entonces, esta definición se nos queda un poco con muchas excepciones dentro. Vale. Pues lo mismo, tanto fabricantes como importadores, como aquellas empresas que compran en el mercado intracomunitario, pueden tener exención de aquellos envases cuya función de conservación, protección, manipulación, distribución, lo que hemos comentado antes, esté diseñada a medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales, preparados para lactantes de uso hospitalario y residuos peligrosos de origen sanitario, ¿vale? Aquí, si alguna de las empresas fabrica elementos artículos que van a ir destinados a este tipo de destinos, necesitaremos una declaración previa de nuestro cliente indicándonos el uso que se les va a dar, el destino final de esta mercancía, ¿vale? Puntualizamos, cuando hablamos de medicamentos, hablamos de medicamentos tanto humanos como veterinarios. Sin embargo, cuando se habla de productos sanitarios, se habla solamente de producto sanitario humano, no veterinario, ¿vale? Porque así nos lo marcan normativas anteriores. Y en lo que es producto sanitario, también existe una normativa anterior, creo que del 2017, en la que se nos explica exactamente qué se considera producto sanitario y qué. Entonces, si es el caso, habría que tirar un poco a ver lo que es el producto sanitario, ¿vale? Productos plásticos semi-elaborados que se destinen a obtener envases para medicamentos, productos sanitarios, ¿vale? Lo mismo que la fabricación de envases, los productos fabricados que tienen ese destino también están exentos, ¿vale? Y lo mismo con las tapas, ¿vale? Con los tapones o elementos de cierre, ¿vale? También están exentos los rollos de plástico, esto es muy específico, rollos de plástico que se utilizan en agricultura. Este sí que nos puede afectar más. La adquisición intracomunitaria de aquellos productos que luego nosotros mismos los vamos a el territorio de aplicación del impuesto, es decir, compramos unas garrafas, unos bidones, en Italia, que vamos a traer a nuestra empresa, lo vamos a rellenar con nuestro producto, sea el que sea, y luego lo vamos a enviar a otros clientes que tenemos en otros países miembros o incluso fuera de la Unión Europea. Esa compra podrá estar exenta, ¿vale? Luego vamos a ver en los libros de registro cómo declaramos eso que va a salir, cómo conseguimos minorar las cuotas o incluso conseguir que esté exento, ¿vale? Y lo mismo, la adquisición intracomunitaria de productos que sí que son ámbito objetivo del impuesto, pero que se han quedado inutilizables antes de su uso. Pero es lo mismo que hablábamos antes, tienen que ser cuestiones de robo, incendios o causas de fuerza mayor, ¿vale? No está sujeto tampoco, o sea, está exento a aquellos hay compras intracomunitarias, hemos hablado antes de la importación, sumamos también ahora las compras intracomunitarias cuando no superen los 5 kilos al mes. Es decir, aquellas empresas que compran en la Unión Europea mercancía y al final de mes habitualmente nunca superan los 5 kilos de envases, bien porque su mercancía viene a granel, bien porque vienen envases o embalajes de madera, porque vienen embalajes de cartón. Si no superamos los 5 kilos al mes, no nos afecta este impuesto, ¿vale? Si hay meses en los que sí que superamos y otros en los que no, veremos luego lo que tenemos que hacer. En principio sí que nos afecta y habrá que pedir el CIP, el Código de Impuestos del Plástico, ¿vale? Pero si siempre compramos menos de 5 kilos al mes en la Unión Europea, no nos afecta, no tenemos que hacer absolutamente nada, ¿vale? Y creo que por último, si compramos envases que en principio sí que van a primera vista parece que van a ser destinados a un solo uso y finalmente los destinamos a otro tipo de uso, tendremos que justificar que va a ser un uso continuado, que no va a ser un único uso y también podrán estar exentos, ¿vale? Todo esto que tenemos que justificar el doble uso y que sea plástico reciclado va en relación a las normas UNE, ¿vale? No vale una declaración que nosotros hagamos, ¿vale?
Seguimos. Ahora ya con supuestos de deducciones, ¿vale? Hasta ahora hemos visto un poco lo que estaba exento y lo que no estaba sujeto. Que no esté sujeto y que esté exento no quiere decir que no tengamos que declararlos, ¿vale? Irán a cuota cero, pero sí que hay que declararlos en el libro de registros, ¿vale? Luego vemos unos casos prácticos y unos ejemplos. En cuanto a deducciones, podemos deducir cuota, ¿vale? Podemos deducir de esto que estamos comprando como compradores intracomunitarios, por ejemplo, y os he vuelto a subrayar aquí, aquello que nosotros enviamos fuera, sí que estamos obligados a decir lo que compramos, ¿vale? Luego tenemos la posibilidad, nos da la posibilidad a que aquello que compramos, si lo vamos a enviar de nuevo a otros países miembros, nos lo podamos deducir, pero no es obligatorio la deducción. Hay empresas a las que les va a suponer más trabajo, más labor administrativa, declarar esas salidas de mercancía que lo que van a deducirse de las cuotas. Habrá empresas que dirán, jo, por deducirme 50 euros no me merece la pena el trabajo de tener la trazabilidad y tener que justificar qué parte está saliendo, a dónde lo estoy enviando, en qué mes lo estoy enviando, ¿vale? Entonces, que sepáis que todos estos ejemplos de deducciones no es obligatorio declararlos. Sí que estamos obligados, obviamente, a declarar las entradas de mercancía, ¿vale? Lo mismo, los productos que hemos importado y que han dejado de ser adecuados, los productos que hemos enviado otra vez al proveedor porque no eran válidos y los hemos devuelto, ¿vale? Todo eso se puede deducir de las cuotas. Y los fabricantes pueden deducir cuando ellos han declarado un producto que han enviado al cliente. Si el cliente se le devuelve porque es defectuoso, eso también se lo pueden deducir, ¿vale? Los importadores, ¿cuándo pueden realizar devoluciones? ¿Vale? Hemos visto hasta ahora. Luego lo veremos en la parte práctica un poco más claro, ¿vale? Por una parte tenemos las no sujeciones y exenciones, por otra parte las deducciones y por otra parte las devoluciones, ¿vale? Las deducciones las podemos solicitar a aquellas empresas que tenemos un CIP, realizando declaraciones mensuales o trimestrales, pero hay otras empresas que también son contribuyentes que no tienen un CIP porque bien están importando o bien porque lo están comprando a proveedores nacionales, ¿vale? Entonces les veré ya el impuesto repercutido en factura o a través del precio, ¿vale? Entonces esas empresas, CIP, esos importadores o esos contribuyentes nacionales, esas empresas que compran a nivel nacional, pueden solicitar devoluciones cuando la mercancía la envían fuera del territorio de aplicación del impuesto o cuando las mercancías han dejado de ser adecuadas o cuando las devuelvan, ¿vale? Para importadores hay unos modelos, para realizar las solicitudes de devolución hay unos modelos y para realizar las deducciones hay otros modelos, ¿vale? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando como compradores la devolución, lo mismo, cuando enviamos siempre fuera del TAI, cuando dejan de ser válidos, cuando va destinado a envases de medicamentos, productos sanitarios, etcétera, ¿vale? Con los mismos supuestos que tenían los compradores intracomunitarios o los fabricantes, ¿vale? Vale, vamos un poco ya con la parte práctica. Y tenemos que solicitar el código CIP, ¿vale? Cuando vayamos a solicitar el código CIP, recordamos, ¿quién tiene obligación de solicitar el código? Aquellas empresas que realizan compras intracomunitarias y que superen los 5 kilos de plástico mensuales, ¿vale? O en alguno de los meses se supere. Los fabricantes y ya está. Solamente estas dos, ¿vale? Cuando vayamos a solicitar el CIP, tendremos que elegir si somos fabricantes o si somos adquirentes intracomunitarios, ¿vale? Con la AP tendremos que solicitar el CIP con el código AP o con el código F, ¿vale? Sí que hay una opción también RPPs para representantes de contribuyentes que no están establecidos, ¿vale? Para representantes de empresas que funcionan o que trabajan en España con un NIF de no establecido, que no creo que sea el caso de ninguna de nosotros. Cuando vayamos a solicitarlo nos van a pedir, es muy sencillo, la indicación del epígrafe del IAE y una breve el establecimiento de nuestra empresa, ¿vale? ¿Por qué lo pedimos? Porque somos fabricantes o porque estamos realizando compras, ¿vale? Muy, muy breve. Y el CIP que nos van a dar es una tarjeta muy similar a la del NIF,
en la que nos van a dar un código con 13 caracteres. Las dos primeras son unas letras correspondientes al código ISO de España, los 3 siguientes van a ser 3 ceros, los 2 números siguientes corresponden a la provincia, posteriormente vienen 2 letras que AP si somos operadores intracomunitarios y estamos comprando a otros Estados miembros, o FP si somos fabricantes. Y posteriormente vienen 3 números, entiendo que serán consecutivos, que nos asignan, y una letra de control, ¿vale? Y ese número, este que nos van a pedir cuando entremos a realizar los libros, cuando entremos a realizar las liquidaciones, ¿vale? Y aquí partimos de que en la agencia tributaria se puede presentar todo desde enero, ¿vale? La transposición del impuesto se ha realizado realmente en marzo. Y aquí la provincia va a una velocidad diferente y lo ha organizado también de una diferente. Entonces, vamos a ver un poco provincia y las fechas que tenemos, ¿vale? Entonces, en Álava, la solicitud del CIF se hace a través del registro común, no hay un formulario específico. La presentación del libro de registro le han llamado modelo 592R, pero de momento no se puede subir. Se podrá subir a partir de julio, de momento. Ya veremos luego si efectivamente se va a poder subir en julio o no, ¿vale? El modelo de autoliquidación, ese ya sí que se puede subir, es decir, no podemos subir los libros de registro, que es, luego lo vamos a ver, cómo está el de la agencia tributaria, que supuestamente los nuestros van a ser muy parecidos o van a ser exactamente iguales, entiendo, ¿vale? Porque, bueno, luego lo vemos. No se pueden subir los libros, que son unos Excel de donde vamos a sacar la información, pero sí que nos obligan ya a presentar la autoliquidación, ¿vale? Era la bateaz a través de la sede electrónica, modelo 592A de autoliquidación, nos permite declarar los primeros cuartos o el primer trimestre, es decir, nos permite declarar incluso enero y febrero, que en teoría teníamos que haberlos declarado en la agencia tributaria. Sí que es importante decir que tenemos que declarar a partir del momento en el que nosotros solicitamos el CIP. Es decir, si tenemos el CIP desde enero, tenemos que declarar desde enero. Si tenemos el CIP desde marzo, tendremos que declarar desde marzo, ¿vale? Y el CIP hay que pedirlo antes de comenzar con la actividad. Si nosotros habitualmente estamos realizando compras intracomunitarias y sabemos que todos los meses tenemos más de 5 kilos, deberíamos haber pedido el CIP antes del 1 de enero, ¿vale? Pero bueno, todos vamos con retraso y yo creo que no va a pasar nada porque lo pidamos ahora, ¿vale? El plazo para la presentación de la autoliquidación es 25 días naturales después del fin del periodo, salvo en enero, que es hasta el día 31, ¿vale? Y luego tenemos para solicitud de devoluciones el modelo A22. También se hace a través del registro común. Sí que hay un formulario PDF rellenable, pero tenemos que subirlo a través del registro común. Y el plazo, 25 días naturales después del trimestre, es decir, 25 de abril, 25 de julio, etcétera, ¿vale? Los plazos son muy similares en todas las provincias. El CIP en Guipúzcoa se hace a través de Cergavidea, escritos también, no hay un formulario específico. La presentación del libro de registros de momento no se puede subir, no tiene nombre y no vemos por dónde va a ir, no se sabe si se va a poder subir en julio o va a ser hasta diciembre, ¿vale? Estamos todavía un poco a medias en Guipúzcoa. El modelo de autoliquidación se llama 592, sin letra, y sí que se puede subir ya a través de Cergavidea. Permite declarar los meses 3 y 4, ¿vale? O el primer trimestre, aquellas empresas que declaran trimestres. Si tenemos el CIP desde enero, la agencia tributaria ya no podemos declararlo. Nos dice que nuestro CIP hay que declararlo en las haciendas forales. Entonces, en Guipúzcoa no nos permite declarar enero y febrero, pues aquí tenemos que decidir o consultado, y tampoco tenían muy claro ellos qué hacer con estos meses. Sí que nos han dicho que lo podíamos incluir en el mes de marzo porque así por lo menos se quedaba declarado, pero tampoco estaban muy seguros de qué pasaba con estos 2 meses, ¿vale? Plazo, 25 días, en enero hasta el 31 y en agosto hasta el 25 de septiembre, ¿vale? Como el resto de impuestos. El modelo A22, que es la solicitud de devolución, se hace a través de escritos de Cergavidea y también el plazo es trimestral, los 25 días después del fin del trimestre. Y finalmente en Vizcaya,
El registro CIP también se hace a través de la Diputación, de la sede electrónica. Aquí sí que también tenemos un PDF que luego tenemos que subir a través de las solicitudes tributarias. El libro de registro no se puede subir, pero aquí sí que tenemos un entorno de pruebas en el que podemos empezar a salsear y ver cómo es el registro, el libro de registro, ¿vale? En principio, también como en Guipúzcoa, se supone que en julio se podrá subir. El modelo 592, sí que se puede subir ya a través de la sede electrónica, se puede realizar. Como en Guipúzcoa, los 3 y 4 primeros meses, o sea, el tercer y cuarto mes o el primer trimestre. Y los plazos exactamente igual que en Guipúzcoa, ¿vale? 25, salvo en enero, que es el 31, y en agosto, que nos vamos hasta el 25 de septiembre. Y el modelo de devolución en Vizcaya también. Y tenemos 25 días después del trimestre. Este coincide en todas las provincias, ¿vale? Y a veces coincide con otros impuestos, y en enero y septiembre realizan lo mismo que en otros impuestos, ¿vale? Este libro de contabilidad que tienen que realizar los fabricantes, o libros de registro que tienen que realizar los que compran, las empresas que compran en otros Estados miembros, ¿vale? Se puede realizar en la agencia tributaria, en el estatal de Madrid, se puede realizar o subiendo un Excel, creando un Excel, lo vamos rellenando y luego lo subimos, o se puede rellenar en línea, ¿vale? Lógicamente es mucho más Excel, que nos va a dejar, lo vamos a ver más claro, y la trazabilidad va a ser más clara también, ¿vale? La única diferencia que tenemos entre el libro de contabilidad de los fabricantes y el libro de registro de existencias que tienen que hacer los que compran en otros Estados miembros es que hay una columna que es la descripción de producto, que no tienen que rellenar los que compran en la Unión Europea, ¿vale? Sí tienen que rellenarlo los fabricantes. El resto de conceptos es exactamente igual, ¿vale? Entonces, explicamos un poco qué es, cómo se rellena este Excel, y qué significa cada columna, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que rellenar? Entendemos por el entorno de pruebas que hemos visto en Vizcaya, por la orden foral, que lo han dejado muy claro en la de Guipúzcoa, que va a ser lo mismo, pero no sé si es por problemas informáticos o qué otro tipo de problemas no nos permiten subirlo. Yo sí que os recomiendo a aquellos que tenéis que realizar, que sois contribuyentes, que lo vayáis realizando, porque al final de aquí es de donde os va a salir la cifra, donde vais a ver más clara la cifra que luego tenéis que realizar en la liquidación, que la liquidación sí que estamos obligados a hacerlo, o la mensual o la trimestral. La trimestral, cierto es que nos han dado de plazo el primer trimestre, que está acabando de abril. En este caso nos han dado de plazo hasta el 25 de mayo, que yo creo que es el jueves o viernes de esta semana, creo, ¿no? Entonces, yo sí que os recomiendo que lo vayáis lanzando todo, lo vayáis en Excel, y que luego, si hay que hacer algún cambio, lo cambiéis antes de subirlo, y así vais adelantando trabajo, ¿vale? Entonces, este Excel tiene pues este tipo de columnas, no sé si son unas 7 o 8 columnas. La primera columna es el número de asiento. Aquí tenemos que numerar los asientos, pues como un asiento contable, lo podemos numerar con números, alfanumérico, asiento 1, solo 1, ¿vale? Esto a nuestro criterio, ¿vale? Fecha de contabilización. Lo más normal es, vamos a pensar también, estoy pensando en que estamos realizando compras intracomunitarias, ¿vale? Entiendo que por las empresas que os habéis apuntado a este webinar no me ha parecido que hubiese ningún fabricante. Si fuese así, pues nos lo puede comunicar más tarde y lo vemos desde ese punto de vista, ¿vale? Pero imaginaros ahora que somos una empresa que compra mercancía que viene embalada, ¿vale? En plástico, entonces el palet que viene protegiendo el plástico que viene protegiendo los palets, pues pesa aproximadamente 1,5 kg, 2 cada palet. Pues si traemos 10 palets ya tenemos 20 kilos, ya nos hemos pasado, tenemos que ir realizando este Excel, ¿vale? Entonces, como fecha, pues podemos poner fecha factura, fecha de contabilización, fecha en la que llega nuestro almacén. Tenemos que coger un criterio que siempre sea lo mismo, ¿vale? Como recomendación, sí que es cierto que como recomendación la norma nos dice que utilicemos la fecha de factura, ¿vale? Pero solamente como recomendación. En cuanto al concepto, ¿qué es lo que tenemos que indicar en concepto? Pues os acordáis que en el concepto podíamos ser adquisición intracomunitaria, podíamos tener un envío fuera de la Unión Europea, ¿vale? Vamos a tener que poner ahí qué es lo que estamos haciendo, comprando o enviando esas cosas que teníamos exentas, ¿vale? Habitualmente va a ser un 2. La clave de producto, hemos visto al principio, otro eran preformas y otro eran elementos de cierre. Pues los envases SLA,
Los elementos de cierre es la C y las preformas es la B. Aquí hay que identificar qué tipo de producto estamos trayendo, ¿vale? Pues lo de los émalas, el plástico que protege los palets sería, se entendería como envase, ¿vale? Que sería la A. Descripción de producto, pues tal como botellas, tapones, solamente deberían de ponerlo los fabricantes. Si estamos comprando algo no tendríamos que ponerlo, ¿vale? Régimen fiscal, aquí hacemos mención. Si está sujeto, forma parte del ámbito objetivo. Si estamos hablando de cajas, de embalajes, de cintas que protegen el producto, iríamos a la A, ¿vale? Sujeto y no exento, tenemos que pagar por él, ¿vale? Régimen fiscal se refiere luego a si tiene alguna exención o si no está sujeto, entonces tendríamos que ir poniendo la letra correspondiente, ¿vale? Y podríamos irnos desde la letra A, que es el sujeto y exento, todos los supuestos de no sujeción, todos los supuestos de exención, ¿vale? Nos iríamos, no sé si hasta la letra L, ¿vale? Por eso os he dejado ahí un poco los artículos que eran, porque luego cuando veáis el entorno de pruebas que tenemos en Vizcaya o la orden foral que tenemos en Guipúzcoa, nos van a pedir aquí una letra, ¿vale? Y la letra va en función del artículo de la ley en la que se define a qué nos estamos acogiendo como exención o como no sujeción, ¿vale? Justificante. Pues justificante, si estamos comprando y estamos declarando ese plástico que protege los palets, pues será la factura del proveedor. Si estamos declarando que estamos enviando algo fuera y que está exento, que no está sujeto, o que estamos vendiendo algo para producto sanitario, pues tendremos que poner aquí a quién se lo estamos vendiendo. Puede ser la factura, podemos poner como justificante la factura de un cliente fuera del territorio de la aplicación del impuesto. Podemos poner la declaración previa si era un producto sanitario. Es un poco significante para que en caso de que tengamos alguna inspección o para cuando en Hacienda revisen la documentación sepan por qué está exento o por qué no está sujeto, ¿vale? Tipo de documento. En el tipo de documento tenemos que identificar estas tres columnas: tipo de documento, número de documento y razón social. Estamos hablando del proveedor o del destinatario, ¿vale? Entonces, si estamos comprando, estaremos hablando de nuestro proveedor francés, alemán o polaco que nos ha enviado mercancía. Entonces, tendremos que declarar aquí con un código. El 1 creo que son los NIFs españoles, el 2 creo que es para los BIES intracomunitarios y el 3 otros, ¿vale? Entonces, con el código se pondría a qué estamos haciendo referencia. En el número pondríamos bien el NIF, si es nacional, o bien el BIES number. Y la razón social, pues la razón social de la empresa que estamos ahí haciendo mención, ¿vale? Y finalmente vamos a los kilos. En este asiento que estamos hablando de lo que hemos comprado, pues hemos comprado 5 palets y hemos calculado que tenemos 20 kilos de plástico y no hay nada reciclado. Entonces, estas dos columnas, la de kilogramos y la de kilogramos de plástico no reciclados, serían iguales, coincidirían. ¿Y cuál sería la base imponible? Pues luego cuando todas las columnas, toda esta columna, el total de esta columna nos va a dar el total de plástico no reciclado. Eso es lo que tendremos que declarar como base imponible, ¿vale? Si tuviésemos 20 kilos de plástico, pero 5 vienen reciclados y se ha realizado con plásticos reciclados en base y tenemos una justificación, una norma, un certificado de la norma UNE, pondríamos aquí pues 15 en kilogramos y kilogramos no reciclados 20 en kilogramos, perdón, y 15 en kilogramos, ¿vale? En observaciones podemos rellenarlo o no rellenarlo. Aquí pues podemos poner la justificación del plástico reciclado, podemos poner alguna nota que nos ayude a tener clara la operación, ¿vale? Va un poco por... en ese sentido, ¿vale? Entonces, este es un poco el Excel que tenéis. Sí, lo veis, yo creo que luego cuando os ponéis a realizarlo, cuando os ponéis a rellenar el Excel, se ve más claro, ¿vale? Vamos a continuar. Un segundo. De esto no me gusta hablar, entiendo que lo vamos a hacer, ¿vale? Pero vamos a mencionarlas. Si no nos hemos inscrito, nos teníamos que abrir de 1.000 euros, ¿vale? Luego, por certificar mal el plástico reciclado o
por aplicarnos una exención indebida, por consignar de manera incorrecta o utilizar un certificado incorrecto en la factura, ¿vale? Pues hay diferentes sanciones con unos mínimos y unas cuotas, ¿vale? Espero no tener que no lleguéis nunca a esta parte, ¿vale? Pero que sepáis que si lo hacemos mal, tenemos la sanción, pues como con todos los impuestos, ¿vale? Y para finalizar, vamos a realizar son un poco las preguntas más frecuentes que nos soléis hacer, ¿vale? Y aparte de todo esto, si tenéis preguntas, no sé si las habéis ido poniendo ya en el chat, pero podéis ir dejándolas y las vamos leyendo al final de la sesión, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, en mis compras intracomunitarias, la cantidad de plástico es menor a 5 kilos al mes. ¿Tengo que registrarme? No, no tenemos que hacer absolutamente nada, ¿vale? Sin embargo, realizo compras intracomunitarias y mensualmente presento el libro de registro y el modelo 592. El libro de registro lo presentaremos cuando nos dejen, ¿vale? Pero tenemos obligación de presentarlo. Sin embargo, en el mes de agosto solamente he realizado un pedido y la cantidad de plástico es de 3 kilos durante este mes. ¿Tengo que presentar el libro de registro? Pues bien, el libro de registro no es necesario presentarlo ese mes. Cuando la cuota es a 0, no es necesario. Sin embargo, sí que tenemos que presentar la autoliquidación. El 592 sí que hay que presentarlo, pero con cuota a 0, ¿vale? Y si, por ejemplo, en ese mes pensamos que no vamos a tener, pero finalmente nos llega a final de mes 1 y tenemos 6 kilos, bien, pues tendremos que presentarlo con los 6 kilos. Que los 5 primeros estén exentos no quiere decir que siempre están exentos. Siempre están exentos, pero si ya tenemos 6, presentamos los 6 primeros, ¿vale? Si solo tenemos 5, los 5 están exentos. Si no, cuenta desde el principio, ¿vale? Continuamos con más casos. Otra empresa que puede decir, compro en la Unión Europea envases de plástico. Parte de esos envases los voy a volver a enviar a la UE, ¿vale? Puede ser que compremos envases para rellenarlos de nuestro producto. Yo que sé, fabricamos detergente. Pues compramos envases fuera, lo rellenamos con nuestro detergente y lo enviamos parte fuera y parte a clientes nacionales, ¿vale? ¿Cómo declaramos esa compra y esa salida de envases fuera del territorio de aplicación del impuesto? Pues bien, aquí tenemos dos casos. Si el envío fuera del TAI es en el mismo... Por ejemplo, compramos 100 envases, 70 se los vamos a vender a clientes nacionales y 30 los vamos a enviar fuera, los vamos a enviar a Francia, los vamos a enviar a Marruecos, donde sea, ¿vale? Cuando hacemos la adquisición, declaramos que 70 son envases sujetos, pero que 30 de esos envases están exentos, con lo cual pagaremos solo los kilos correspondientes a esos 70 envases, no sobre los 100, ¿vale? Esto tenemos que jugar con esos códigos que hemos visto en el Excel, que poníamos si estaba sujeto, si estaba exento, ¿vale? Pues aquí es donde lo vamos a ver, ¿vale? Y si el envío es en diferente periodo, lo que tenemos que hacer es vía deducción. Es decir, al mes siguiente, si compramos 100, tendremos que decir sí, pero los 40 que he enviado en el mes siguiente al que compré. No sé si me ha quedado muy claro. Yo creo que la primera parte sí, ¿no? Si compramos en el mismo periodo, lo hacemos. Sin embargo, imaginaros si compramos unos artículos, unos envases ¿vale? Y en abril esos envases los enviamos fuera del time, que es diferente mes, diferente trimestre, diferente periodo. Bien, pues cuando declaremos los movimientos de abril, esas compras de abril, si hemos comprado en abril 200 envases, tendremos que deducir esos 30 que hemos enviado fuera en abril, que habíamos comprado en marzo, ¿vale? Si es diferente periodo, lógicamente no podemos deducirlo en el mismo mes, hacerlo vía excepción en el mismo mes porque no se ha producido el envío fuera del time, los deducimos en el siguiente, ¿vale? Y aquí es donde os decía antes que no es obligatorio indicar o declarar todas las ventas que realizamos o todas esas exenciones o esas deducciones. Nos dan la posibilidad de esas exenciones y de minorar las cuotas a través de deducciones. Pero a veces a las empresas más caras las hayas climando, como se suele decir, ¿vale? La labor administrativa es mucho mayor que lo que se van a minorar las cuotas, porque realmente son 0,45 euros por kilo. Pues depende de qué artículo estemos hablando, igual no nos merece la pena, ¿vale? No tenemos obligación. Lo que sí que tenemos obligación es de declarar todo aquello que ponemos en el mercado, pero no de minorarnos las cuotas, ¿vale? Que es un poco la segunda pregunta que teníamos ahí. No es obligatorio
informar de todos los envíos que realizamos fuera del territorio. Vale, tercer caso. Compro en la Unión Europea envases de plástico que posteriormente envío fuera del TAI. ¿Vale? Esto puede ser un caso. Nosotros podemos estar comprando envases de Italia, envases de Portugal y también podemos estar trayendo envases de Israel, envases de Turquía, envases de fuera de la Unión Europea. ¿Vale? Otra vez fuera de España, lo exportamos o lo vendemos a países miembros de la Unión Europea. ¿Cómo tenemos que realizar esas solicitudes de devolución o de deducción? ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, tenemos que diferenciar y aquí también se nos complica un poco porque tenemos todo aquello que hemos hecho a través de importaciones, tenemos que solicitar la devolución a través del A22, ¿vale? Porque no, eso que hemos importado, hemos pagado el impuesto en el momento de la importación, no porque tuviésemos un CIP, ¿vale? No hemos utilizado nuestro CIP para pagar el impuesto de eso que hemos importado. Por lo tanto, si eso que hemos importado lo vamos a enviar fuera, tenemos que solicitar la devolución a través del A22. Y por otra parte, lo que hemos comprado en Italia y Portugal, que vamos a enviar fuera, tendremos que realizarlo a través del 592. No podemos mezclar, ¿vale? Podemos tener las dos figuras, ser importadores y ser compradores intracomunitarios, ¿vale? No podemos mezclar y tenemos que tener eso bastante separado. Con lo cual, si es el caso vuestro, pues sí que se os complica un poco la trazabilidad y la gestión de las devoluciones. ¿Vale? Y por último, yo creo que el último caso que teníamos, un proveedor de plástico español me ha repercutido el impuesto en factura y yo voy a enviar esos envases fuera del TAI. ¿Puedo solicitar una devolución? Sí. Si nosotros compramos envases dentro de España, en lugar de importarlos o comprarlos en la Unión Europea, se los compramos a una empresa fabricante española. En la factura nos ha indicado, nos ha repercutido el importe de los envases. Podemos, a través del modelo A22, solicitar esa devolución a final de trimestre, esa devolución de lo que hayamos enviado fuera del TAI. Lógicamente, habrá que justificar de manera correcta que esa mercancía ha salido, por una parte, que ha pagado los impuestos y por otra parte, que ha salido fuera del TAI, ¿vale? Del territorio de aplicación del impuesto. Cuando hablamos de justificar, no nos hablan de pruebas, hablan siempre de pruebas admitidas en derecho, no nos dicen con qué documentos tenemos que justificar, ¿vale? Pero en caso de sacarlo fuera de la Unión Europea, en caso de una exportación, el documento válido sería el DUA de exportación junto con la factura de venta. Si lo enviamos fuera si lo dejamos en la Unión Europea, si hacemos una venta intracomunitaria, pues tenemos diferentes opciones. Tenemos la factura de transporte, el CMR, la factura de venta, tenemos unos cuantos documentos que podríamos presentar, ¿vale? Y cuando queremos solicitar la exención o cuando declaramos una exención porque nuestro cliente lo ha destinado a producto sanitario, lo que tenemos que hacer es pedirle a nuestro cliente una declaración previa en la que nos indique que va a solicitar, que va a destinar esos envases o esto que le estamos vendiendo nosotros a productos sanitarios. Esa declaración previa puede ser una por pedido, mensual, trimestral, anual. Lo que tiene que ser es previa. Lo único que nos dicen es que tiene que ser previa y que tiene que estar identificadas, pues, lógicamente, las dos partes, quién compra, quién vende, de qué mercancía estamos hablando, ¿vale? De esa manera, si nosotros vendemos algo exento, con esa justificación nos eximimos ya de responsabilidad. La responsabilidad recae sobre la empresa que ha realizado esa declaración, ¿vale? Y con esto yo creo que por nuestra parte hemos acabado. No sé si hay preguntas, Gemma, en el chat. Podéis emitir preguntas ahora si tenéis dudas. De momento no hay ninguna pregunta. No sé si es que todo ha quedado claro o estamos ahora rumiando las dudas que tenemos. Así que animaros a preguntarnos porque estamos a vuestra disposición. Vale, si no, mira, otra duda que suele ser también muy habitual mientras os animáis a preguntar, que no lo tenemos incluido porque es algo bastante específico, es ¿qué se considera producto sanitario? ¿Vale? Y para considerar producto sanitario algo tenemos que irnos a una reglamentación muy específica en el que sí que se nos habla de que
instrumentos, de qué aparatos, de qué productos entran y qué productos no se consideran específicos, ¿vale? Que es el reglamento de la Unión Europea 745 del año 2017, ¿vale? Que no es sanitario porque lo utilizo para sanidad. Bueno, pues dentro de lo que es sanitario, se utiliza sanidad, hay productos que no se consideran sanitarios, ¿vale? Habría que ir un poco a mirar ese listado y si se destina ¿vale? Que también suele ser una pregunta bastante recurrente. ¿Vale? ¿No hay preguntas? Sí, Vale, mira, o sea, siempre os empezáis a animar, vale, perfecto. nos dice Iván que embalamos con plástico y film nuestra mercancía antes de enviarla. Nuestro cliente es nacional. ¿Tengo que declarar algo? Vale, ¿dónde compra? Depende de dónde compres ese plástico. Si compras ese plástico a un proveedor nacional, ese plástico ya digamos que viene con el impuesto pagado. Ya lo has comprado con el impuesto pagado, no tienes que hacer nada. Si comprases ese plástico fuera del territorio nacional, sí que tendrías que declararlo en función de dónde lo comprases, de una manera o de otra. La cuestión aquí no es lo que ponemos, lo que tenemos que liquidar es, o lo que es el hecho imponible es la puesta en el mercado español de ese plástico. Entonces, en tu caso, lo comprarás a un fabricante nacional o a un distribuidor nacional. Si lo compras a un fabricante nacional, te vendrá además el impuesto repercutido en factura. Si lo compras a un distribuidor nacional, no te vendrá repercutido en factura, posiblemente te habrá incrementado el precio, pero tú no tienes ya que hacer nada. También nos dicen exento plástico invernadero y el mismo tipo de plástico para cubrir tejados, obras o campos agrarios. Plástico fabricado en UE. Pues habría que mirar caso por caso, pero plásticos agrarios, por ejemplo, el plástico utiliza los plásticos que se ponen debajo de los árboles y cuando se marean los árboles para que caiga la fruta, por ejemplo, las aceitunas, en el plástico, este plástico no forma parte del ámbito objetivo del impuesto, ni siquiera forma parte del ámbito objetivo, ¿vale? Y lo de los tejados, pues habría que mirarlo, lo podemos mirar si se considera, ¿no? Nos quedamos con la pregunta y lo miramos bien. Podría ser que estuviese, sí, porque no protege realmente, yo podría ir por ahí porque no protege realmente mercancías. Entonces sí que podría ser que estuviese fuera, ¿vale? Pero lo consultamos y os pasaremos, como tenemos vuestros emails, estas dudas que dejamos un poco pendientes, os las pasaremos cuando lo resolvamos, ¿vale? Pero yo me inclino por pensar es mercancía, con lo cual podría estar fuera del ámbito objetivo, ¿vale? Seguimos. Nosotros somos importadores y adquirentes intracomunitarios de film retráctil de pallets. Ese film después lo vendemos en TAI. ¿Cómo declaro eso en los libros de contabilidad? Vale, lo que importas no tiene que ir a los libros de contabilidad. Recordamos que cuando realizamos importaciones lo declaramos en el momento de la importación, ¿vale? La gente de aduanas nos preguntará a través de un formulario cuánto plástico estamos trayendo. Declararemos el plástico y pagaremos, liquidaremos en el mismo momento de la declaración, ¿vale? De importación. En el DUA nos aparecerá en la parte donde aparece el IVA, los impuestos, aranceles, etcétera. En esa casilla viene el impuesto del plástico, con lo cual eso que importamos lo liquidamos en ese momento y nos olvidamos. No tenemos ni que realizar ningún registro en el censo ni libros de contabilidad. La parte de importación es la más sencilla, ¿vale? Este plástico que compramos en la Unión Europea, pues cada compra que realicemos tenemos que declarar en el libro de contabilidad, pues será un asiento. Hemos comprado 300 kilos, 400 kilos, 3.000 kilos de plástico. ¿Es reciclado o no es reciclado? Pues saldrá la cuenta, pues la base imponible serán 3.000 kilos y eso lo volcaremos luego, esa información se volcará luego a la autoliquidación. Si no tienes nada que deducir, no hay ninguna exención que aplicar, irá todo en cada compra, será una línea. ¿Vale? Lidia nos pregunta que nosotros fabricamos aparatos de medición metálicos con algunas piezas del interior de plástico. ¿Me considero fabricante por esas piezas? Habrá que mirar bien qué son esas piezas, pero muy posiblemente esas piezas no se consideren envase,
Recordad que este impuesto habla de envase, que vale, que hemos la definición de envase, pero solamente grava los envases, ¿vale? Las partes, un coche está lleno de partes de plástico, no están sujetas al impuesto porque no se consideran envase. Entonces, tenemos que pensar bien si es envase o no, un poco en base a la definición. Yo entiendo que las partes plásticas de cualquier aparato no son envase. No sé, Lidia, si te hemos solucionado un poco, si nos quieres explicar más si puede tener consideración de envases, esas partes plásticas que Bueno, introduces en tus artículos. añade Lidia que parte de esos aparatos salen en cajas de cartón, pero otros en blisters. Vale. Volvemos otra vez a la primera duda, ¿no? Nosotros ponemos en el mercado esos blisters, pero no los fabricamos, con lo cual, ¿dónde hemos comprado esos blisters de plástico? Que sí que están grabados. ¿Los hemos comprado en territorio nacional? Si los hemos comprado en territorio nacional, vendrán con el impuesto grabado, porque viene el fabricante o el que los haya importado o el que los haya comprado en otro Estado miembro, habrá satisfecho ya el impuesto. ¿Que los compramos fuera del territorio nacional? ¿Los compramos en un tercer país? ¿Los estamos importando? Habrá que pagar por ese plástico, por esos blisters en el momento de la importación. ¿Que los compramos en la Unión Europea? Tendremos que declararlos en el libro de registro que realicemos y en las autoliquidaciones a través del 592. Vale, seguimos con las dudas. Rosa nos dice, cuando habláis de compras, importaciones y adquisiciones en otros países miembros, ¿habláis de compra de embalaje de plástico o de producto embalado con plástico? De las dos cosas. Podemos comprar films para enrollar luego para embalar nuestros palets. Podemos comprar envases vacíos para rellenarlos con nuestro producto o podemos comprar nuestro producto, que pueden ser, yo que sé, rotuladores que vienen envasados en bolsitas individuales que luego vienen en una cajita con una especie de cunita muy monos, que también es de plástico. Luego viene en una caja de cartón, que la caja de cartón viene envasada en plástico. Pues bien, todo este plástico que acompaña al rotulador en forma de bolsa individual, plástico y plástico que protege la caja de cartón, forma parte del ámbito del impuesto. Por todo eso habría que declararlo. No solo los envases que vamos a utilizar para rellenar, también ya hemos puesto, es que yo creo que casi todas las empresas que compráis en la Unión Europea estáis afectadas porque casi todas las empresas compráis en palets y los palets vienen recubiertos, embalados de ese film protector y ese film protector forma parte del ámbito objetivo del impuesto y hay que declararlo. También nos están preguntando si las cintas de embalaje fabricadas en la UE están exentas. Las cintas de embalaje vienen protegiendo y embalando, ayudando a la acción. Entonces, esas cintas se considera embalaje. Otra cosa, por ejemplo, esas mismas cintas o unas cintas muy parecidas son las cintas de balizamiento. Las típicas cintas que se ponen en obras, en zonas donde hay peligro. Esas cintas no embalan, no protegen nada. ¿Vale? Esas cintas sí que no forman parte del ámbito objetivo, no es que estén exentas, no forman parte del ámbito objetivo, pero todas las cintas que vienen protegiendo el palet, sí. Nos dice Elisa también, referente a la pregunta de la venta en el TAI del fin que ha sido adquirido intracomunitariamente, esa factura de venta en el TAI, ¿tengo que ponerla en los libros de contabilidad? No, porque tú declaras lo que has comprado. Eso tú luego ya lo vendes en el TAI, no hace falta ponerlo. Lo podríamos poner si lo vendemos fuera del TAI y queremos minorar cuotas o realizar alguna exención. Si no queremos tampoco, pero con lo que vendemos aquí no. Si ya solamente hay que declarar las compras que hemos realizado en Europa. Las ventas que hacemos en territorio nacional no es necesario declararlas. Entiende que lo vamos a utilizar en territorio nacional y un poco al legislador no le importa si lo hacemos como consumo propio, si lo vamos a seguir vendiendo. Lidia añadía que el proveedor era nacional, pero yo creo que Lidia lo que nos planteaba se ha quedado resuelto. ¿Es así? O si tienes alguna otra duda, nos lo dices, ¿vale? Que ya está resuelto. Algo también, Eva, que nos suelen preguntar y bueno, hoy no ha salido es quién tiene obligación de identificar en la factura aquello lo que se ha grabado por el impuesto, ¿no? Sí, Hemos dicho que es el fabricante, el único, el primero que pone en el mercado, el que tiene que identificar que está grabado, cuánto plástico está incluido en esa factura.
Y sí que es verdad que nosotros necesitamos de nuestros proveedores para que nos den esa información cuando son de fuera de la Unión Europea o incluso nuestros proveedores intracomunitarios, ellos no están obligados por esta ley y no tienen obligación de identificar cuántos kilos de plástico, cuántos kilos de plástico reciclado, si son de un solo uso, si son... Entonces, por su parte no hay obligación. Otra cosa es que se lo pidamos y por deferencia, pues nos lo hagan. Pero realmente obligación, el único que tiene obligación de ponerlo será el fabricante, ¿vale? Fabricante nacional. Eso es. Dice Verónica, por otro lado, compro film en España, no declaro nada. Yo vendo palets retractilados en España, no declaro nada. Sí, puede ser correcto, porque si Ah, tú compras film en España no tienes por qué declarar nada. El problema es cuando compramos mercancía fuera de la Unión, o sea, o en la Unión Europea, perdón, fuera del territorio de aplicación del impuesto. Damos por hecho que eso que tú estás comprando en España se lo compras a un fabricante que ya lo habrá declarado o a alguien que lo ha comprado en la Unión Europea y al realizar la importación o la compra intracomunitaria lo habrá declarado. Vale, lo que sí que tenemos obligación, le hemos comentado, nos hemos quedado aquí un poco a medias, el fabricante nacional sí que tiene obligación el impuesto, ¿vale? La factura. En la siguiente, en la cadena de facturas siguientes que hay, no tenemos obligación, no podemos repercutirlo, solo se repercute una vez. Hemos dicho que era monofásico, lo podemos, digamos, repercutir vía precio, podemos incrementar el precio, lógicamente, pero no se repercute. Pero si nosotros, imaginaros, somos un distribuidor de envases y nuestro cliente nos pide que le indiquemos cuántos kilos de plástico no reciclado hay en esos envases y cuánto si el importe por el que se ha pagado ya por ese plástico, ¿vale? Porque lo va a sacar fuera del TAI y va a pedir una devolución a final de trimestre. Pues sí que estamos obligados a darle eso, ¿vale? No tiene por qué ser en factura, puede ser en un certificado anexo, ¿vale? Pero si nuestro cliente nos pide esa información, sí que estamos obligados a dársela, solo si nos la pide, ¿vale? Porque ¿cuándo nos la va a pedir? Cuando va a sacar nuestra mercancía fuera del TAI, ¿vale? Si no, no, porque no tiene ningún sentido que nos lo pida. No sé si hay alguna consulta más. no hay ninguna consulta más. No sé si es que ha quedado todo claro. Estamos pensando cuáles son nuestras casuísticas y lo valoraremos después. Bueno, Sí. que no se resuelvan ahora las... Ah, mira, otra más. Esto está muy bien. Iván nos dice, si compro un material intracomunitario que viene en palet, pero con film para proteger la mercancía, para que no se mueva, ese film hay que declararlo. Sí, ese film hay que declararlo. Los films que protegen los palets, los plásticos que vienen protegiendo la mercancía, burbujitas de plástico, o sea, todo el film que viene protegiendo mercancía se considera base. Y esos palets retractilados, ese plástico hay que declararlo. Siempre que compremos en Europa y el plástico sume más de 5 kilos al mes. Sí, sí. Eso es, añadía Verónica, claro, eso es lo que acabas de decir, Eva, si son más de 5 kilos al mes, eso es. Si traemos un palet, pues bueno, posiblemente nos suma. Dos palets, pues bueno, ahí andaremos. Con tres palets yo creo que ya sumamos, ¿vale? O si no queremos sumar y andamos justitos, habrá que decirle al cliente o al proveedor, perdón, que le dé una vuelta menos al plástico. Claro, Al final es un poco disuasorio o buscar otros métodos para sujetar la mercancía. y añade, dice, ¿qué hago? ¿Lo peso yo? ¿Me viene declarado? Pues sí, le puedes pedir al cliente que te lo pese, o sea, al proveedor que lo pese, pero claro, el proveedor tampoco no tiene obligación. Sí que, por ejemplo, en Portugal tienen muy controlado alguna normativa ellos relativa al plástico y en Portugal, por ejemplo, tienen muy controlado y saben perfectamente cuánto plástico hay. En otros países, pues primeras noticias que tienen cuando les pedimos esto, pues lo que se puede hacer, eh, pesar 2 o 3 palets y sacar un poco una media. No hace falta que pesemos, yo creo que es un poco operativo, un poco pérdida de tiempo que pesemos cada palet que viene. Pues si tenemos pedidos recurrentes de los mismos proveedores, con tener en cuenta los 2 o 3 primeros pedidos y ver cuánto pesa cada plástico que viene envolviendo el palet y cuánto plástico vienen los pedidos y hacer luego una media y estimarlo, ¿vale? No tenemos, en la normativa no nos aparece ningún método de estimación. Sí que, por ejemplo, en Reino Unido hay unos métodos de estimación que les han dado para que tengan como ayuda aquí.
nos han dicho que tenemos que declarar kilos, pero no nos dicen cómo tenemos que calcular los kilos. Pues podemos estimar. Yo creo que sí que la gente ha estimado, las empresas han estimado que un palet que viene con plástico, envuelto en plástico, protegido en plástico, pesa entre 1 kilo o 2 kilos el plástico que viene protegiendo el palet. Más o menos, pero... Nos pregunta también, sigue con esta y dice cómo sé si es reciclado o reciclable, si me lo tiene que decir el proveedor. Ya hemos comentado antes que hay unas UNES. Si es plástico reciclado, hay una UNE que tiene que estar acreditada por un ente aprobado, y si es de más de un uso, igual. O sea, Sí. no es porque el proveedor lo diga. El proveedor puede decir, sí, esto es súper resistente y lo puedes usar 1000 veces, sí, pero puede que lo sea, puede que no sea mentira lo que está diciendo, pero no solo nos va a servir con que lo diga el proveedor, Sí. lo tiene que decir un ente acreditado. Aquí sí que hay, Gemma, una excepción que para las importaciones, solo en el caso de importaciones, hasta el 31 de diciembre, se admite como declaración una declaración escrita del proveedor diciendo que es plástico reciclado, ¿vale? Pero solamente en importaciones de terceros países y solamente hasta el 31 de diciembre de 2023, ¿vale? O sea que nos queda medio añito, poco más, para poder utilizar estas declaraciones del proveedor. Si no, tenemos que ir ya a certificaciones de laboratorio homologado que cumple con las 2 UNES que tenemos por ahí en la presentación puesta, ¿vale? Bueno, y luego, espera, una cosita también muy importante, que muchas veces sea reutilizable, lo que hemos comentado antes. Una botella de agua, perdón, la reutilizamos muchas veces, no siempre la utilizamos una vez y la tiramos. Hay veces que sí, hay veces que la reutilizamos. Eso no se considera una reutilización, tiene que tener una UNE que diga que está diseñado para eso. La diferencia entre un tupper que nos podemos llevar de un local de llevar la comida a casa, de llevar a domicilio, y un tupper que utilizamos en casa continuadamente para guardar la comida, ¿vale? Y luego también otra cuestión es que hay veces que si hay un sistema de retorno, hay veces que los palets o los envases, las cajas donde viaja la mercancía tienen un sistema de retorno que se lo doy al cliente, pero el cliente me lo devuelve. Tiene que estar debidamente que existe ese sistema de retorno para que se considere que es de más de un uso y no de un solo uso, ¿vale? O sea que no vale con que lo digamos, no vale con que lo utilicemos más de una vez, sino que tiene que estar certificado vía homologación o bien con ese sistema de retorno, debidamente acreditado también. Bueno, otra cuestión que nos lanzan dice si no viene en ningún sitio reflejado que la mercancía viene con film, ¿quién me puede exigir a mí que lo controle? Pues hombre, sí, apela aquí un poco a la diligencia y a que hagamos las cosas cumpliendo la norma, ¿no? No sé, la ley está, en teoría la ley la tenemos. ¿Quién te puede ir? Pues no se puedes tener una inspección y ver ver que en ese momento estás descargando mercancía o que tienes mercancía importada o a través de los residuos que generas. Al final hoy en día estamos muy controlados. Entonces, si tú estás declarando a través del gestor de residuos no sé cuántos kilos de plástico, joder, ¿de dónde vienen estos plásticos? Pues vienen de los palés que traemos cuando traemos de Europa. Bueno, pues al final sí que se puede, no sé, sí que se puede llegar a saber que ha habido plástico en la empresa por otro tipo de declaraciones. Así que las multas son las multas están por algo importantes. también, las multas. Una tercera figura era el fabricante, importador, adquisición. Y la última era introducción irregular. La introducción irregular es esto, lo tengo en mi almacén, como nadie me ve, porque cuando venga ya va a ser residuo, pues digo que no tengo nada y ya está. Pues bueno, si incluso han puesto como contribuyente, han incluido como contribuyente a la introducción irregular, pues es para estos casos. Entonces, bueno, no juguéis mucho, pues yo no jugaría, desde luego al final cada uno tiene que saber lo que hace, pero bueno, la ley está ahí para cumplirla y hay que se van a dedicar en, no sé si ya o en un breve tiempo, plazo de tiempo, se pondrán a inspeccionar y a ver que cumplimos con la norma. O sea, recordad que digamos que la función principal de esta ley no es recaudar, sino es intentar evitar que usemos plástico. O sea, entonces no nos lo están poniendo, digamos, difícil para que podamos
evitar el plástico en nuestra vida. O sea, no es que digas, con que pagues 0,45 euros por kilo, ya está. No, si es que eso es lo de menos. Lo demás es que tengo que llevar un control, que tengo que registrar, que tengo que declarar. Ahí está el quid de la cuestión. Si fuera muy fácil el hacerlo y pagar 0,45 al kilo, igual seguiríamos llenando nuestra vida de tanto plástico. Lo que quieren es evitar el plástico, no es ingresar las arcas de los diferentes estados con este impuesto. Sí, ¿vale? lo que es la carga administrativa es mucho mayor que lo que es la carga monetaria, vamos. Pregunta Lidia al hilo de la certificación de plástico reciclado o de más de un uso, que ese plástico de reciclar con esa UNE la tendrá que obtener para facilitarnos el proveedor. Sí, claro, aquí se lo estamos comprando, eso es. Pero también puede ser, Lidia, que si el proveedor a él no le afecta ningún tipo de necesidad y que tú seas la única persona que se la está pidiendo, igual te diga, bueno, pues igual el coste de la UNE la tendrás que pagar tú. O sea, porque a mí me da igual, yo estoy en China y me da igual la UNE o no, eso ya verás en una negociación. O sea, nos la tendrá que facilitar el proveedor, el coste de la misma ya no le podremos obligar a que sea su coste. ¿Vale? Podemos cambiar de proveedor, intentar buscar un proveedor que nos facilite plástico reciclado con un certificado que lo certifique así, que lo justifique. Va a ser complicado porque tampoco hay tanto plástico reciclado, no hay tanta oferta de productos de plástico reciclado, ¿eh? Pero bueno, y va a ser mucho más caro también. Nos siguen haciendo preguntas y Elisa dice, compramos láminas de plastificado en España que incorporamos a nuestras cajas de cartón, que a veces vendemos intracomunitariamente. ¿Esto es deducible en el 592 o bien tengo que pedir la devolución en el A22? Perdona que me he perdido dónde lo compraba. Lo compran en España. Pues entonces tiene que ir a través de la 22. Tiene que ir a través de la 22 porque recordamos que el 592 solamente es para empresas que han comprado, que compran en la Unión Europea y tienen un CIP. Vosotros no tendréis un CIP, compráis a nivel nacional, luego lo que vais a enviar fuera lo tienes que realizar trimestralmente a través del modelo A22. Vale, María José nos dice, si realizamos compras intracomunitarias como bioteines que vienen en envases de plástico no reciclado, ¿se considerarán productos sanitarios o hay que declararlos? No he entendido cuál es el Es artículo, que la verdad. biotain, no sé yo. Pues ese específico habría que mirar. No Nos sabe. quedamos con que apunta el nombre y luego miramos y hablamos. Al final es que los productos sanitarios son bastante específicos, lo miramos luego, ¿vale? Y te pasamos también si quieres la normativa para que lo miramos juntos, porque nosotros tenemos la normativa y tú tienes la descripción del producto, vemos a ver si cuadra. Lidia nos dice que ya lo ha entendido. Y Elisa nos dice también, si en el DUA de importación no me han liquidado el plástico cuando sí había más de 5 kilos, ¿tenemos que hacer algo nosotros? Pues hombre, en una posible inspección nos podrían reclamar. A ver, el agente de aduanas os va a pasar siempre, os debería pasar, antes de realizar una importación, os debería pasar un formulario en el que tenéis que poner vuestros datos y firmar y declarar ahí en ese formulario cuánto tipo de plástico, cuántos kilos de plástico hay y la exención, en caso de que aplique alguna exención, de tal manera que la responsabilidad sea vuestra, ¿vale? Entonces, si hay más de 5 kilos, debería aparecer siempre en el DUA. A ver. Nadie dice que nadie les ha pasado nada, ¿Y, que nos envían el y DUA. se ha realizado después del 1 de enero? Sí. Pues yo creo que no sería correcto del todo ese DUA. Que también, a ver, vamos a dejar un beneficio de la duda que estamos empezando con el impuesto y yo creo que quiero creer que los inspectores y la normativa harán un poco de, no sé si de vista gorda, bueno, un poquito más de flexibilidad a la hora de mirar estos primeros meses. Pero tened en cuenta que todas las importaciones, si viene plástico, debería de aparecer, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenéis la posibilidad, si queréis hacerlo bien, hablar con la gente de aduanas y mirar si podéis renovarlo, o sea, si podéis modificarlo o dejarlo, pero bueno, debería de aparecer ahí. Si es de más de 5 kilos, siempre os deberían preguntar, ¿vale? Las importaciones. Porque al final la gente de aduanas
Si no se lo decimos, él tampoco sabe cómo viene la mercancía. Sabe qué mercancía es porque está haciendo la declaración de importación, pero no sabe cómo viene embalada. No tiene por qué saberlo, al menos que se lo digamos. Nos preguntan también la mercancía que compro a proveedores nacionales que viene embalada con plástico o film, está exenta de control por ser nacional, ¿es así? Eso es porque ese plástico en algún momento ya ha pagado los impuestos. Cuando lo ha fabricado el fabricante, lo declara. Si lo ha comprado alguien fuera de la Unión Europea, en el momento de la importación, y si lo ha comprado alguien en Francia, pues cuando lo trae de Francia a España, hará el libro de registro y lo declarará. Todo lo que compramos en España, de una manera u otra, ya ha pasado ese primer está en el mercado, que es lo que se graba. Entonces ya nos llega, digamos, con el impuesto pagado. No sé, estamos ya un poquito fuera de hora, pero no nos importa si, Sí, hay dudas, si hay dudas que se solucionen. Pero no sé, venga, pues si os ha quedado algo en el tintero, animaros ahora o si no, siempre tienen, eso es. tenéis disponible, nos tenéis localizados. En el email que os hemos, desde el email desde donde os hemos enviado el link, internacional@ate.es, nos tenéis disponibles tanto a Gemma como a mí para dudas que os hayan quedado y surjan ahora cuando colguemos la comunicación o cuando vayáis a declararlo, ¿vale? Que sepáis que nos tenéis aquí disponibles. Enviaremos estas dos dudas que se nos han quedado, la parte esta sanitaria, que no sabemos lo que es el artículo y lo de cubrir los tejados, lo enviaremos junto con la presentación en PDF y lo colgaremos también, no sé si en el canal de YouTube o en la web, en algún sitio colgaremos también la presentación para que la tengáis disponible para cuando, si lo necesitáis, para que podáis consultar algún dato, ¿vale? Pues nada, si no hay más preguntas, agradeceros el haber estado con nosotras esta hora y media y que espero que os vaya muy bien y que bueno, que no se os haga mucha bola esta presentación y lo dicho por Eva, nos tenéis para echaros una mano en lo que necesitéis, ¿vale? Pues nada, que tengáis Gracias. buen día y buena semana. Agur.